La duda que siempre surge es si hay un costo-beneficio de darle tratamiento a las personas trans de manera formal a nivel médico. Y por supuesto que también ya hay información. La primera pregunta es, ¿qué tantos son? Actualmente, la mayor parte de los estudios epidemiológicos muestran que entre 1 o 2% de la población va a identificarse como persona trans. Es muy posible que existan muchas más personas, pero algunas de ellas acabarán identificándose en algún otro grupo de identidad de género o que todavía no estén en condiciones de aceptarlo. Este número que nos debe de decir, bueno, que las personas trans son mucho más frecuentes que aquellos que tienen Cushing o acromegalia o diabetes tipo 1, algo que vemos frecuentemente en endocrinología. Las personas que van de género masculino a femenino van a ser 10 veces más frecuentes que las mujeres que van de femenino a masculino. Este incremento de números va probablemente por la aceptación, no tanto por la incidencia real. Estas personas han existido siempre, solamente ahora están utilizando su voz. El autotratamiento es algo muy frecuente, sobre todo en países como México o Brasil, en donde no están controladas el uso de las hormonas. Y el autotratamiento, el automedicarse, genera mayores costos a la salud pública que el dar un tratamiento dirigido. Y la realidad es que en América Latina más del 60% de las personas trans se automedica y menos del 20% han recibido un tratamiento formal por algún endocrinólogo, aun cuando este no sea el óptimo. La mayoría de ellas se van a estar medicando por instrucciones de otras personas trans, lo cual por supuesto es más peligroso. En las personas que son trans y que están buscando tener una expresión de género que sea congruente con su identidad, se va a buscar también entonces utilizar algunas otras sustancias que no sean hormonas para lograr eso, es decir, aceites, plásticos, moldeantes, para lograr tener esa apariencia. Y en las mujeres trans va a ser mucho más frecuente que en los hombres. Y esa persona que les administra esta sustancia no necesariamente va a ser un profesional de salud, sino que puede ser un cosmetólogo o alguna otra persona trans, o incluso hay veces que estas mismas personas se llegan a autoadministrar estos tratamientos. Entonces imaginen la probabilidad que tienen de tener algún efecto adverso o algún daño, y todo esto es debido a que no hay personas que se animen o que quieran darles el tratamiento de manera formal. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues van a tener una complicación con mucho mayor frecuencia porque no tienen una evaluación adecuada antes de someterse a un procedimiento. Y por supuesto que no siempre se van a hacer estos procedimientos en lugares especializados. Y la mayor parte de ellos van a buscar hacerlo en lugares privados y no en servicios de salud, pero los servicios de salud gubernamentales son los que acaban tratando la mayor parte de las complicaciones severas en estos casos. Entonces tenemos aquí la imagen de una mujer trans que recurrió a estos tratamientos y se colocó inyecciones que logran esa apariencia mucho más femenina que ellos desean, pero pues no siempre dan los resultados esperados o que pueden tener reacciones que acaban por generar otros problemas de salud. Y esto sucede cuando logran sobrevivir a estos procedimientos, ya que como es de esperarse, muchos de ellos pueden causar embolismo. En este caso vemos también un caso de una persona trans en donde incluso llegó a tener hipercalcemia debido al cuerpo extraño de las inyecciones moldeantes. Anteriormente, y bueno, todavía tristemente en países en vías de desarrollo, se siguen inyectando o autoinyectando las personas silicón en la mama. Y bueno, la inyección no es una sola inyección que da la forma de una mama normal femenina, sino que se tienen que hacer varios procedimientos, o sea, cada una de estas bolitas probablemente fue una inyección que esta persona se colocó y que posteriormente se pueden granular y calcificar.
Esto nos da problemas también en el seguimiento a largo plazo, ya que en el caso de que se necesiten hacer una mastografía, como lo necesita cualquier persona que tiene una glándula mamaria desarrollada, pues va a haber problemas para hacer una interpretación. Lo que se ha visto es que los costos en salud de personas trans se elevan mucho cuando hay alguna comorbilidad y estas comorbilidades se derivan de la falta de acceso a la salud. Muchas de ellas pueden tener coinfecciones o infecciones de transmisión sexual y VIH es una de las más frecuentes, el consumo de drogas ilícitas, estos moldeantes, el compartir agujas, o sea, situaciones que no están relacionadas específicamente con ser una persona transgénero, sino con el de ser un grupo vulnerable, de no tener un trabajo fijo o de que sean discriminados. Las enfermedades crónicas que se pueden presentar en estas personas, pues es igual que en cualquier otro grupo de personas. El hecho de que sean una persona trans y que haya una alta frecuencia de enfermedades de transmisión sexual no quiere decir que sea el único problema que van a tener o la razón por la cual van a fallecer, sino que muchas de ellas van a tener igual trastornos del estado de ánimo, enfermedad cardiovascular y, bueno, por ejemplo, cuestiones como la obesidad, diabetes o el ovario poliquístico, la diabetes y la obesidad dependen mucho de la población de la que se traten, o sea, las poblaciones latinas de personas trans van a tener obesidad y diabetes casi en la misma población, pero los hombres transgénero tienen una alta frecuencia de síndrome de ovario poliquístico incluso desde antes de utilizar hormonales. El riesgo de, por ejemplo, tener cáncer se queda intermedio entre el género biológico y el género adquirido, es decir, el cáncer de próstata, pues por supuesto que no hay un número válido para las mujeres, pero las mujeres trans tienen menor incidencia de cáncer de próstata que los hombres biológicos, pero tienen un mayor riesgo de cáncer de mama que los hombres biológicos, pero es menos que el de las mujeres biológicas, incluso utilizando hormonas por tiempos prolongados. También se ha visto que es muy frecuente que los hombres trans tengan asma y que el riesgo cardiovascular en realidad no aumenta tanto a menos que se asocie con estas otras comorbilidades. Así es que incluso cuando nosotros no seamos el que dé el tratamiento primario hormonal, sí debemos de considerar las comorbilidades que se pueden presentar al igual que en cualquier otra población. Entonces, por eso es que el CIE 11 y el DSM-5, que ya el DSM-5 ya está en vigor y el CIE 11 saldrá a partir del 2022, indican que las personas trans o la incongruencia de género no es un trastorno mental ya, y esta información surge a partir de estudios que se hicieron en todo el mundo, pero también en México. ¿Y por qué? ¿Cuál es la base para hacerlo? Bueno, pues porque en el análisis que se hizo es que en realidad los únicos datos que resultan significativos para predecir morbilidad y mortalidad o complicaciones en las personas trans no es el hecho de ser trans, no es el hecho de utilizar hormonas, sino es la discriminación, la disfunción familiar o social o en el trabajo es la que en realidad está causando el problema. Entonces, que no se trata de una cuestión personal, sino que más bien es una cuestión social el hecho de que estas personas estén presentando disforia de género o incongruencia de género y que por lo tanto no se trata de una patología, una enfermedad mental. Entonces, el tratamiento hormonal que se les da a las personas va a ser parte de ese tratamiento, de ese proceso de transición, pero no es lo único, no es indispensable, no va a ser rápido, les va a ayudar mucho a muchas personas, pero debe de ser integrado como parte de un equipo multidisciplinario para que la persona logre el objetivo que está buscando y no vaya a suceder lo que sucedía antes con los moldeantes o con el automedicarse las hormonas. Aquí tenemos la fotografía de Chas Bono, que Chas es el hijo de Cher y que, bueno, nació como una mujer biológica, pero que posteriormente hizo el cambio a una persona transgénero y que el hecho de empezarle a dar el tratamiento hormonal, pero también el tratamiento psicológico y social, hace que tengan
cambios que para ellos son adecuados y que mejoran otros aspectos de su salud en general. En este caso, por ejemplo, las personas, los hombres trans, tienden a dejarse mucho subir de peso para ocultar la cadera, ocultar las glándulas mamarias y entonces en el momento en el que reciben la testosterona y se hacen una cirugía, entonces bajan de peso y se ven mucho más saludables porque ya tienen la apariencia que estaban buscando y ya no necesitan ocultarse detrás de la grasa. Muchas veces los médicos llegan a preguntarse si le estoy haciendo daño a un paciente por darle hormonas que no necesita. Básicamente tendríamos que preguntarnos lo mismo si le estamos dando un anticonceptivo a una mujer. Bueno, ella tiene sus propias hormonas y le estamos dando hormonas. Entonces, la respuesta generalmente es no, porque nosotros le vamos a hacer menos daño a un paciente dirigiendo su tratamiento hormonal a que ellos mismos se lo automediquen y vamos a tener el beneficio de dárselos para mejorar otros aspectos de su vida, aunque en realidad no esté necesitando la hormona en el sentido en el que nosotros tradicionalmente lo pensamos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la mortalidad en estos pacientes tristemente sigue siendo suicidio o cuestiones asociadas, les decía, a la discriminación y al que no están viviendo la vida que ellos quisieran tener y no por las hormonas. Las hormonas no son las que están causando la mayor parte de las complicaciones en estas personas, sino el hecho de que se sigan considerando un grupo vulnerable. Entonces también es mucho más probable que una persona sea vulnerable o sea víctima de discriminación o de una agresión si no tiene la apariencia que quisiera tener, ¿no? Por supuesto que si una mujer transgénero y todavía tiene barba, va a pedir un trabajo de secretaria con esta apariencia, es muy probable que no le vayan a dar el trabajo, aunque tal vez no debería de considerarse su apariencia para eso, sin embargo, pues sucede, ¿no? Entonces, las hormonas no son las que causan los daños principales y se deben de considerar los criterios que se utilizan para cualquier otra persona a la que le vamos a dar un tratamiento hormonal, las condiciones, las comorbilidades y los antecedentes personales patológicos y antecedentes heredofamiliares.